Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 10 de octubre de 2017. Estamos con el Salmo 135, la última parte, la quinta parte. Razones por las que le adoramos, a Dios por supuesto. La Biblia dice así como título, la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos, aleluya. Este salmo nos ha dado 4 respuestas a la pregunta ¿por qué adoramos a Dios? Por el testimonio de nuestra experiencia de conocerlo, la primera, sabemos quién es Él y lo hemos experimentado. 2, por el testimonio de la creación, es decir, la revelación natural, su creación entera nos insta a adorarle. 3, por el testimonio de su plan en la historia, le hemos visto actuar en nuestra vida, es decir, que nuestra historia nos insta a reconocer su grandeza en nosotros. Y número 4, por el testimonio de su justicia, Él se ha encargado de nuestro problema y nos ha provisto de un plan de salvación. Sigamos leyendo y encontremos una razón más para adorarle, el testimonio de su esencia. Déjeme explicar eso con la siguiente introducción. Søren Kierkegaard, teólogo y filósofo danés del siglo XIX, considerado por algunos el padre del existencialismo, dijo alguna vez, Dios no existe. Él era cristiano, era creyente en Jesucristo. Iba a una congregación, a una iglesia. Pero se refería a lo siguiente, él dijo, lo que existe ocupa un lugar único en el espacio, tiene un principio y un final. Y Dios no ocupa un lugar único en el espacio, Él está en todas partes. Y no tuvo un principio ni tendrá un final. Así que Dios no existe, Dios es. Lo que quería decir en su lenguaje filosófico es que la esencia, el ser, es más grande, más importante que la existencia. Este salmo toca este tema para exhortarnos a alabar a Dios por su esencia, es decir, alabar a Dios porque Él es. El salmo nos habla de ídolos, es decir, dioses creados por el ser humano, que ciertamente existen. Ahí están, ocupan un lugar en el espacio, alguien los creó y comenzaron a existir y tendrán un final, pero no son, no tienen esencia, ni si la gente deja de creer en ellos y de adorarlos, desaparecen. Así es que nunca fueron, solo existieron por un pequeño espacio y tiempo. Hagamos una paráfrasis del Salmo para que notemos que justamente de esto nos habla el salmista en esta parte final de su canción, porque es una canción hermosa. Dice versículo 15 y hagamos una paráfrasis de él. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Una paráfrasis muy libre sería esta: cualquier divinidad que tenga que ser creada por el ser humano es falsa. Es un ídolo por muy valioso que sea el material del que está hecho. Versículo 16. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Paráfrasis. No tienen ningún tipo de capacidad, su boca y sus ojos no son de verdad. Versículo 17. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. La paráfrasis sería esta. Tampoco sus oídos son reales ni sus bocas, y no están vivos, son cosa inerte. Versículo 18. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Paráfrasis sería esta: los que confían en ellos y los que los hicieron, tienen vidas tan inútiles como las de sus ídolos. Versículo 19. Casa de Israel, bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecida a Jehová. Paráfrasis sería esta: pueblo de Dios, adora a Jehová, familias del pueblo de Dios, adoren y alaben al Dios verdadero. Versículo 20. Casa de Leví, bendecida a Jehová, los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová. Paráfrasis, líderes religiosos y gente común, adoren a Dios. Todos los que creen en el verdadero Dios, proclamen su grandeza, proclamen que Él es y adórenlo. Versículo 21 y final. Desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, aleluya. Que donde quiera que estés, esta será la paráfrasis, que donde quiera que estés, Dios derrame gracia sobre ti. Él es proclamado desde su Jerusalén a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí las paráfrasis de este salmo. No les había dicho, pero al parecer este salmo es una recopilación de otros salmos. Esta última parte fue tomada, y es muy evidente, del Salmo 115 que ya estudiamos juntos ustedes y yo. El salmista, que nos ha estado dando razones para adorar a Dios, ahora nos confronta con una tremenda verdad. Debemos adorarle por su esencia, porque Él es. Él es mucho más que un precepto religioso, es mucho más que una idea filosófica, es mucho más que una doctrina, es mucho más que una tradición del pueblo.
Él es alguien y no solo algo. Él es Jehová o Yahweh, y su nombre significa precisamente yo soy el que soy, es decir, el que es por sí mismo, el que no necesita que lo hagamos, Él es por sí mismo. Creamos o no creamos en Él sigue siendo quien es. Además, el salmista nos ayuda a entender la idea de la esencia de Dios al presentarnos lo absurdo e inútil de la idolatría. Y nos hace ver que los dioses falsos, ídolos, objetos de manufactura humana, son cosas que existen, pero no tienen esencia, es decir, no son verdad. Permítame un ejemplo para ilustrar esta importante verdad. Este es el ejemplo. En el cine mexicano se hizo una película hace algunos años llamada El héroe desconocido. Se trata de un donadie, alguien que nadie lo quiere, no es importante, pero está enamorado de la maestra del pueblo, y en los pueblos pequeños de nuestro país las maestras son alguien, la maestra. Y él quiere conquistarla, pero él no es nadie para conquistarla. Así es que se inventa que tiene un tío y que su tío supuestamente fue un héroe nacional. Le pone por nombre a su tío Hipólito Martínez Mendoza. Y dice que estuvo con Benito Juárez y que hizo algunas hazañas y que no sé qué. Y resulta que, bueno, el pueblo empieza a avivarse, el pueblo empieza a ponerse contento porque tiene un héroe. No hay ningún héroe en ese pueblo, así que tiene un héroe que nació ahí, es el tío de este mentado muchacho. Y este héroe se llama Hipólito Martínez Mendoza. Se hace tan algarabía en el pueblo que vienen de la capital investigadores, viene un historiador precisamente, un historiador, y se hace una fiesta tremenda, con banda, con baile, con adornos por todas partes del pueblo y están felices de la vida. Por cierto, el personaje consigue ser novio de la maestra en esa fiesta. Y resulta que el presidente municipal se levanta y dice, bueno, pues les tengo malas noticias porque estamos contentos con nuestro héroe Hipólito Martínez Mendoza, pero tengo que decirles una noticia y voy a dejar aquí a nuestro historiador que nos la dé. Y sube el historiador todo tímido y les dice, pues no existe. Hipólito Martínez Mendoza no existe, nunca existió, nunca estuvo con Benito Juárez ni con ningún otro personaje de la historia, no lo encontramos señas de él por ningún lado, no existe. El pueblo guarda silencio absolutamente. Sube alguien más y dice también, qué triste, esto es verdad, no existe, pero luego un hacendado del lugar se levanta y después de decir, bueno, se nos ha dicho que no existe, que no fue así, pero entonces él hace estas preguntas, dice, ¿no fue Hipólito Martínez Mendoza el que hizo posible que este pueblo renaciera? Y el pueblo entero grita entusiasmado, ¡sí! ¿No fue él el que hizo que todos los habitantes de Valle Verde nos uniéramos? Y todo el pueblo grita, ¡sí! ¿No fue Hipólito Martínez Mendoza que con su ejemplo nos hizo amar a nuestra patria y trabajar por nuestro pueblo? Y todos gritan, ¡sí! Y entonces él dice, luego entonces, ¿existe o no existe? Y todos gritan, ¡sí! Curiosamente, todos aceptan su argumento, hasta el investigador, hasta el historiador, el presidente municipal, y todos aceptan que sí existe. Alguien incluso propone, toma el micrófono y propone que el pueblo se llame Valle Verde de Martínez Mendoza, y todos lo aceptan. Ahora bien, esto no es solo una película, este es un fenómeno humano muy típico del mundo entero. Creemos que si creemos con muchas ganas una mentira, esta se convierte en verdad. O sea, le damos autoridad a nuestra fe. Creemos que al creer las cosas suceden o se hacen tal como decimos. Creemos que por democracia podemos hacer que algo que no sea, sea, o algo que no es, sea. Y estamos equivocados. Una mentira es mentira aunque muchos crean que es verdad. Y una verdad es verdad aunque uno solo la sostenga y todos los demás la contradigan. El salmista nos da una razón final para adorar a Dios, porque Él es. Resumamos esta enseñanza en 7 declaraciones. 1. No hay nadie más a quien adorar, ni venerar, ni inclinarse ante Él. 2. No agrada a Dios, ni hace falta que hagamos imágenes, ni de Dios mismo, ni de nadie más para darles existencia, porque solo Dios es. 3. Adorar a Dios es un privilegio y de ello resulta una bendición, porque reconocer a Dios es tener un encuentro con Él, y encontrarnos con Él nos bendice, nos transforma, nos hace mejores. 4. Lo contrario de la adoración a Dios es la idolatría en todas sus manifestaciones, aunque tratemos de disfrazar la idolatría de respeto, veneración o tradición. 5. Nadie sino Dios merece nuestras alabanzas. 6. Nadie sino Él escucha nuestras oraciones. Y 7. Nadie sino Él puede bendecirnos. El Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino,
es el único que debemos adorar. Adoremos a Dios porque Él es. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.